placer estar en contacto otra vez con ustedes por Genética y Producción, mi canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban, activen las notificaciones para que de esa manera tengamos una vinculación y puedan recibir todas las publicaciones referidas a ganadería, un tema que nos apasiona a todos. Amigos, les traigo un material que me lo han pedido hace tiempo y que se trata de la raza Bosmara, esta raza sudafricana que tan buenos resultados ha logrado a lo largo y ancho del mundo. Así que los invito a ver este video en su totalidad. Tomen papel y lápiz, presten atención, pónganse cómodos, preparen el mate y vean las opciones que hay de esta raza que tiene muchas cosas positivas y que se ha trabajado de una manera excelente. Así que sin más, vamos al video. La raza Bosmara, amigos, es producida y fue producida por el ingeniero Bosma en Sudáfrica hace muchos años, y para lo cual combinó la existencia de las razas Shorton, Hereford y la Afrikaner, una raza nativa de África. ¿Y por qué creó esto? Porque justamente cuando él pudo evaluar por separado las razas británicas Hereford y Shorton por un lado y por otro lado la Afrikaner, vio que de manera aislada cada una tenía una serie de complicaciones productivas. Entonces, a través de muchos estudios, muchas evaluaciones, a lo que se hace hoy también, pero esta raza fue creada en base a evaluaciones y datos objetivos. Un aspecto sumamente importante hoy y hace muchos años en las razas. Por eso la validación y la importancia del Bosmara. Les decía que tuvo la virtud y la visión de unir al Hereford, al Shorton y al Afrikaner en una justa proporción y iba evaluando los porcentajes de sangre y cómo se comportaban, pero es muy importante que tengan en cuenta cómo se comportan, porque de ahí resultó esa combinación resultó realmente exitosa y hoy esta raza, esta noble raza se encuentra diseminada en muchas partes del mundo ganadero, incluso acá en Argentina, donde soy yo, hay cabañas y hay un biotipo también excelente. Pero no nos adelantemos, vamos a la siguiente parte de esta publicación. Mansedumbre, facilidad de parto, ternero pequeño pero de gran velocidad de crecimiento, altos índices productivos, prepucio adecuado en los toros, pelaje colorado, resistencia a insectos, Bos Taurus, de muy buena calidad de carne. Básicamente, amigos, el Bosmara tiene tres características que a mi entender son fundamentales a la hora de ser competitivo y poder ubicarse en lugares donde hay otras razas sintéticas. Y esto no es una cuestión de fanatismo, sino de objetividad. Todos tienen su lugar y todos tienen su función. Las tres características fundamentales que tiene el Bosmara es la mansedumbre, los prepucios limpios, las líneas inferiores de los machos muy prolijas, que es un tema a tener en cuenta, en lo mismo que la mansedumbre, y después la calidad de carne muy semejante al Bos Taurus, de las razas británicas. Y esto no es un tema menor, porque donde se desempeña el Bosmara, se le hace muy complicado a las razas británicas tradicionales desempeñarse. Entonces, este conjunto genético que es el Bosmara puede tener calidad de carne muy excelente, muy buena e incluso competitivo a las razas taurinas puras. Entonces es un tema, el tema de la mansedumbre es por todos conocido y
y es un tema que hay que trabajarlo sobre las razas sintéticas con origen cebuino. No digo que no sean mansas, pero hay mucha variabilidad en este aspecto, y esto en el Bosmara está demostrado que tiene una mansedumbre superior a las razas sintéticas tradicionales como Brangus, Braford, Santa Gertrudis, etc. Y es un tema de mucha importancia, lo mismo que las líneas inferiores. Pero vamos más allá. ¿Qué otras características tiene el Bosmara que nos puede seducir para utilizarlo? Y bueno, las características son las características que hacen a la eficiencia productiva de un sistema ganadero. Esto es facilidad de parto, terneros livianos al nacer, pero precoces y engordadores rápidamente después. Precocidad sexual, se pueden entornar las vaquillonas con 300 kilos a los 15, 16, 17 meses. Después conformación carnicera adecuada, teniendo la carne donde tiene que tenerla, como siempre decimos acá. Y también algo muy importante es la adaptación a situaciones extremas. Y estas situaciones se pone de manifiesto en la calidad de los pastos, en la resistencia a ectoparásitos, a garrapatas, moscas, etc. Y también la adaptación a transformar pastos duros, malos, en carne. Y eso es importante. No es la panacea el Bosmara, por supuesto que no, pero es una opción muy importante a tener en cuenta, que ya se encuentra presente en Argentina, en Sudamérica, y con animales realmente de excelente conformación carnicera. Y esto es lógicamente por un trabajo que se ha hecho, se ha importado en la década del 90, muchísimos embriones, y se ha trabajado sobre un biotipo argentino, un biotipo consolidado en un tamaño moderado, en buenas características reproductivas como circunferencia escrotal y precocidad en las hembras, precocidad sexual en las hembras y en los machos, y también en estudios que de hecho avalar la calidad de carne que se sospechaba que iba a tener, porque por ser un bostauro que no tiene influencia del índico, y eso se ha logrado. Y el engorde es muy bueno, así que les dejo este material para que lo vean.